Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Un Bakari Suelto en Israel, y después de tanto pero tanto tiempo logré conseguir que nos abran las puertas del Instituto Bet HaMikdash, Mahon Bet HaMikdash, el Instituto del Gran Templo. En el judaísmo aún no nos decidimos si el Gran Templo se va a reconstruir una vez que venga el Mesías, o el Mesías, el Mashiach, va a venir cuando se construya o se reconstruya el Templo de Jerusalén. Así que eso es una pregunta que nos ocupa en el judaísmo, pero lo que está haciendo este instituto es promover la reconstrucción del templo, y lo que hicieron acá es abrir un museo que nos va a explicar cómo eran los trabajos dentro del gran templo de Jerusalén, cuándo y dónde nació, cómo se vestía la gente. Es un lugar hermosísimo que de verdad hay que darle las gracias que nos abren las puertas solo para nosotros. Por si no les dije, estoy en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, a unos pocos metros del monte Moriah, del monte del templo, en donde Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, se va a reconstruir el templo algún día. Entremos. Bueno amigos, ya estamos dentro del museo, el museo todo para nosotros. Este museo está dividido en 3 partes. Esta es la primera parte, que se llama Ezrat Nashim, que vendría a ser una representación donde podía entrar todo el pueblo. Es la parte de afuera del gran templo, la parte de la explanada, que todo el pueblo venía hasta aquí y rezaba. Un lugar que estaba lleno de balcones para las mujeres, y el patio también para todos aquellos que podían entrar aquí, pero antes purificarse. Vamos a recorrer los 3 lugares. Vamos a empezar por el primero. Yo me comprometí a que en cada uno de los espacios iba a hacer una introducción. Para ellos es importante de que ustedes me vean a mí aquí adentro, así que yo respeto las leyes con las que nos permitieron entrar y filmar. En realidad este lugar, más que un museo, como vengo diciendo, es un instituto, una fábrica, un proyecto a llevar a cabo, una iniciativa. Y desde ya le pido a los hermanos cristianos que están viendo este video no juzgar. Por favor, sean tolerantes o simplemente no participen. Gracias. El Instituto del Templo tiene un solo objetivo: cumplir con el mandamiento de edificarán para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Se trata de un mandamiento de la Torá que el pueblo judío, el pueblo de Israel, desea que se lleve a cabo en cada generación desde que se destruyó el último templo hace 1952 años. Aquí se exhiben los recipientes reales para el futuro templo, y si fuera por ellos, por la gente del instituto, ya está todo listo. Hay sacerdotes que saben lo que deben hacer, hay animales que son criados para sacrificios, hay vestimentas, y aquí verán amigos los objetos ya listos, aptos por lo descrito en la Torá, y solo habría que trasladarlos. Este instituto se considera por el judaísmo como la primera etapa para la restauración del gran templo, y los objetos que verán son 100% sagrados. Se trata de copia, de réplicas y no de piezas originales, por supuesto. Son objetos kosher aptos para el servicio divino en el sagrado templo a construirse. Todo está hecho con los materiales originales, ya sea oro, plata o cobre. Los hilos de las prendas de vestir que vamos a ver y los colores también respetan todas las leyes de la Torá. Todo lo que verán es el resultado de un intenso estudio de décadas e investigación. Un resultado que combina el conocimiento bíblico con la ciencia y la tecnología más avanzada que existe. El templo sagrado estaba dividido en secciones, y las salas de este lugar, de este instituto, son paralelas a esas secciones, como les decía antes. Vamos a comenzar mostrando las pinturas, que por medio de ellas aprendemos cómo comenzó la idea de este hogar para Dios, desde el principio de la creación. La primera pintura nos muestra a Adán, el primer hombre que nace en el monte Moriah, que era el corazón del jardín de Edén. Allí, una vez conciliado con el Creador, levantó un altar en ese mismo lugar. Lo mismo hicieron Caín y Abel y también Noé, en ese mismo lugar, en el monte Moriah. En la foto 2 vemos a Abraham intentando sacrificar a su hijo Isaac en el mismo lugar, en aquella misma piedra del monte Moriah.
Allí hizo un altar a Abraham y casi le entrega a su Dios lo más preciado que poseía. En la foto 3 vemos a Israel alrededor del primer tabernáculo debajo del monte Sinaí. Esa había sido la primera vez que la nación Israel cumplió con el precepto de edificarás para mí un santuario. Había sido el primero de los 5 tabernáculos a través de la historia que se construyó. Si el del monte Sinaí fue el primero, el segundo tabernáculo fue construido por Yehoshua, por Josué en Gilgal, apenas entramos a la tierra prometida. Y ese duró 14 años. Luego se levantó un tabernáculo en Silo, que era una especie de capital espiritual para todos los hijos de Israel. Ese había sido el tercero y existió 369 años. Luego de ser destruido por los filisteos, se construyó el cuarto en Nob, donde duró 13 años. Y el quinto tabernáculo se levantó en Gibón, muy cerca de acá, y existió 44 años. Cabe acotar que el Arca de la Alianza no estuvo en los últimos 2 tabernáculos. Ella deambulaba de un lugar a otro hasta que el rey David decidió llevar el arca, aquel arca del pacto, a su propio palacio en Jerusalén. Fue uno de los momentos más apasionantes en la historia del pueblo de Israel, aquella entrada del arca al palacio de Jerusalén. El rey David y el profeta Samuel establecieron el lugar exacto en el que se levantará en un futuro el templo fijo. El rey adquirió el terreno a cambio de dinero y estableció la infraestructura para el mismo. El primer templo fue construido por el rey Salomón, el hijo de David, en el monte Moriah de Jerusalén, a unos 50 metros de este instituto y en la misma roca, sobre la misma roca que había acontecido todo lo que les conté hasta ahora. Allí se trasladó el acta del pacto en el lugar más santo del planeta, por lo menos para los judíos. En la imagen 6 vemos la ceremonia de la inauguración del primer templo, así como fue detallada en el libro de los Reyes. Los sabios nos enseñan que un fuego divino descendió del cielo directamente al altar y allí se quedó hasta que el templo haya sido destruido luego de 10 años. Junto con la destrucción llegó el exilio de Babilonia durante 70 años y al cabo del mismo, por medio de Zerubabel, se construyó el segundo templo. Pero al cabo de siglos, Herodes lo derribó y sobre sus ruinas hizo uno de los edificios más grandes y lujosos que jamás se conoció en la historia de la humanidad. Aquel templo de Herodes fue destruido el mismo día que el primero, el 9 del mes de Ab del año gregoriano 70, en manos de los romanos. La maqueta que vemos es una copia exacta de lo que era aquel segundo templo con sus 3 espacios, incluidos todos los rincones habidos y por haber. 15 patios que conducen desde la sección de las mujeres a la puerta, donde tenía acceso el pueblo y las mujeres, como les dije antes. De ahí se pasaba por la puerta de Nicanor al campamento de Dios, que era el conocido patio de Israel, el lugar de los rezos, y ahí se ubicaba el coro divino de los levitas. Allí, amigos, podemos ver a 3 de los 5 instrumentos musicales mencionados en la Mishnah. 2 tocados por el coro levítico, el arpa y el lira. El arpa cuenta con 22 cuerdas, una por cada letra del alfabeto hebreo. La lira es aquel identificado que nosotros asociamos con el rey David. Los judíos consideramos que el rey David tenía una lira encima de su cama. Cierta noche llegó un viento y tocó el instrumento despertándolo. Era la hora que el rey David meditaba y se conectaba con su Dios. Y a partir de esa noche, cada visita de ese viento lo inspiró para escribir otro salmo. Según la Mishnah, un shofar o cuerno dorado era tocado el primero del 7º mes, como lo ordena la Torá, junto con los potentes toques de las trompetas de plata. Los ayunos eran avisados por un cuerno plateado y las trompetas que vemos, las largas, son, como les dije, para llamar la atención y las cortas para los rezos mismos.
Fuera de esto, se utilizaba címbalos y flautas durante las fiestas en el templo. Aquellas 3 fiestas que venían los peregrinos de todo Israel. Pero yo no veo que haya piezas de ese estilo, por lo menos no en esta sala. Antes de pasar a la otra sala y concluir con el primer video, nos encontramos con los utensilios diseñados para las diferentes libaciones o utensilios para recibir la sangre de las ofrendas. Los dejo unos segundos para que los aprecien y enseguida pasamos a la segunda sala. Listo amigos, espero que les haya gustado esta parte del video. En la próxima sala nos vamos a deleitar con todo lo que había en el segundo lugar del templo. No desmerezco esto que acabamos de ver, pero la próxima está mucho más llena de contenido y objetos sagrados. Si les gustó el material, les voy a dar las gracias por un pulgar arriba. Comenten sus impresiones y aporten su experiencia para crear un diálogo adulto y tolerante dentro de los comentarios. Nos vemos mañana con la segunda parte, amigos. Shalom.